¿Alguna vez sentiste que el mundo se volvía un poco más borroso? Como si estuvieras caminando dentro de un sueño del que no te querés despertar. O quizás como si de repente todas las emociones de la gente que te rodea se te pegaran al cuerpo como si fueras un imán. Si estos días te sentís con la sensibilidad a flor de piel, si te dan ganas de llorar por un comercial de televisión o si simplemente sentís que tu intuición está más afilada que nunca, no te preocupes, porque no estás volviéndote loco ni loca. Es que el 14 de marzo se produce uno de los eventos más mágicos y profundos del año, la conjunción del Sol con Neptuno en el signo de Piscis. Este es un momento donde la realidad y la fantasía se dan de la mano, donde el velo que separa lo que vemos de lo que sentimos se vuelve casi transparente. Y hoy quiero que te prepares para navegar estas aguas sin hundirte, entendiendo qué te está pasando por dentro y cómo podés aprovechar este portal de luz que se abre para vos. Imagínate que el sol es tu linterna, esa luz que te da identidad, que te dice quién sos y hacia dónde vas. Y de repente, esa linterna se sumerge en el océano infinito de Neptuno, que es el planeta de los sueños, del arte, de la espiritualidad, pero también de la confusión. Lo que sucede es que tu ego, esa parte tuya que quiere tener todo bajo control, se empieza a disolver un poco y te das cuenta de que sos parte de algo mucho más grande. Por eso es normal que estos días sientas que no tenés tanta energía física para el hacer constante del mundo moderno y que, en cambio, tu mundo interno esté explotando de imágenes, de ideas y sensaciones. Es un clima astrológico que nos pide bajar un cambio, dejar de correr atrás de las metas materiales por un segundo y preguntarnos qué dice nuestra alma. Porque bajo esta energía, la verdad no se encuentra analizando con la cabeza, sino sintiendo con el corazón. Este encuentro nos puede hacer sentir un poco vulnerables, porque nuestras defensas bajan y nos volvemos como esponjas emocionales que absorben todo lo que hay en el ambiente. Por eso es fundamental que aprendas a distinguir qué es tuyo y qué es de los demás. Si de la nada te sentís triste o angustiado y no sabes por qué, pregúntate si no estarás cargando con una mochila de alguien más, porque Neptuno en Piscis tiende a borrar los límites y nos hace creer que el dolor del mundo es nuestra responsabilidad. Es un momento ideal para trabajar la compasión, pero no desde el sacrificio que te hace mal, sino desde la empatía que te conecta con los otros sin perderte a vos mismo en el proceso. Tenés que saber que está bien querer recluirse un poco, que está bien buscar el silencio y que no tenés que darle explicaciones a nadie si sentís que hoy preferís quedarte en casa escuchando música o simplemente mirando por la ventana. En cuanto a lo que te recomiendo hacer, este es el mejor momento del año para cualquier actividad creativa, porque la musa inspiradora está golpeando tu puerta. Así que si tenés algún proyecto artístico, si te gusta escribir, pintar, bailar o simplemente decorar tu casa, hacelo ahora, porque las ideas van a bajar con una fluidez que te va a sorprender. También es un tiempo sagrado para la meditación, para anotar tus sueños apenas te despertás, porque pueden traer mensajes muy claros de tu inconsciente, y para estar cerca del agua, ya sea dándote un baño largo con sales o caminando cerca de un río o el mar si tenés la suerte de estar cerca. Lo que no te conviene hacer bajo ningún punto de vista es tomar decisiones drásticas, de las que requieran mucha lógica o frialdad, como firmar contratos complejos o meterte en negocios que parecen demasiado buenos para ser verdad, porque Neptuno suele poner una neblina frente a nuestros ojos, y lo que hoy parece una oportunidad de oro, en unos días puede resultar ser una ilusión total. Tené mucho cuidado con las idealizaciones, tanto de personas como de situaciones, porque el Sol junto a Neptuno nos pone anteojos de color de rosa y nos hace ver a los demás como si fueran perfectos, olvidándonos de sus sombras. Y después, cuando el sol se aleja y la luz se vuelve más cruda, se viene el bajón de la decepción. No es un momento para escapismo negativo, así que ojo con querer tapar lo que sentís con comida, alcohol o redes sociales en exceso. Mejor trata de transitar la emoción, aunque sea un poco incómoda, porque lo que se sana bajo esta conjunción se sana de raíz y para siempre. Es un proceso de limpieza espiritual muy profundo, donde el universo te está diciendo que confíes en el proceso, que no hace falta que entiendas todo ya mismo y que a veces perderse un poco es la única forma de encontrarse de verdad. Ahora vamos a ver un poquito cómo afecta a los signos. Si sos de Aries, esta energía te pega directo en tu zona del inconsciente y los finales, así que es probable que te sientas con menos fuerzas de lo habitual. Pero no te resistas, usa este tiempo para cerrar capítulos que vienen arrastrándose y para perdonar a quienes te hicieron daño, no por ellos, sino para que vos puedas caminar más liviano. Para Tauro, la conjunción ilumina tu área de los amigos y los proyectos a futuro, invitándote a soñar en grande, pero también a fijarte bien con quién te rodeas. Busca gente que vibre en tu misma sintonía espiritual
y permitite ser un poco menos estructurado con tus metas, dejando que la vida te sorprenda, con caminos que no habías planeado. Para Géminis, esto toca tu carrera y tu imagen pública. Puede que sientas confusión sobre hacia dónde va tu vida profesional, pero aprovecha para visualizar cuál es tu verdadero propósito más allá del dinero, porque podrías recibir una invitación divina sobre cómo ayudar a los demás a través de lo que haces. Cáncer, vos que sos un signo de agua, te vas a sentir en tu salsa, con esta energía que expande tu mente y tus creencias. Es un momento espectacular para estudiar algo relacionado con la espiritualidad o para planear un viaje que tenga un sentido místico para vos. Simplemente abrí tu mente a nuevas verdades. Leo, el Sol es tu regente y al encontrarse con Neptuno te pide que mires tus sombras más profundas y los miedos compartidos. Es una etapa de gran transformación emocional donde podés sanar traumas antiguos y te animás a entregarte a la vulnerabilidad sin miedo a perder el brillo. Virgo, la conjunción sucede en tu casa de la pareja y los socios, lo que significa que tenés que tener un cuidado especial con no proyectar tus deseos en el otro. Disfruta el romance y la conexión mágica, pero mantén un pie en la tierra para no llevarte sorpresas más adelante cuando la niebla se disipe. Libra, para vos el foco está en la salud y el trabajo diario, así que escucha mucho tu cuerpo porque va a estar mandándote señales muy sutiles sobre lo que necesita. Es un gran momento para incorporar hábitos holísticos o para buscar un ambiente laboral que sea más armonioso y menos estresante. Escorpio, esta energía te potencia al máximo la creatividad y el romance. Te vas a sentir con una sensibilidad artística increíble y quizás con ganas de vivir un amor de película. Solo recordá que la intensidad es hermosa, pero que también necesitas un poco de realidad para que las cosas funcionen a largo plazo. Sagitario, la conjunción cae en tu hogar y tu familia, invitándote a sanar vínculos con tus raíces y a convertir tu casa en un refugio de paz. Tal vez sientas nostalgia, pero usala para reconectar con tu niño o niña interior y darle ese cariño que quizás le faltó en algún momento. Capricornio, a vos que te gusta la claridad, esto te puede marear un poco, porque afecta tu comunicación y tus pensamientos. Así que antes de hablar o escribir, tómate un momento para sentir si lo que vas a decir sale desde el ego o desde el alma. Y trata de no sobreanalizar, porque estos días la lógica no te va a servir de mucho. Acuario, el Sol y Neptuno se juntan en tu zona de las finanzas y los valores, lo que te pide que revises cómo te relacionas con el dinero y si tus posesiones te están dando libertad o te están atando. Es un buen momento para ser generoso, pero también para ser muy ordenado y no dejar que se te escape la plata por no prestar atención a los detalles. Y finalmente, vamos con Piscis. Esta conjunción es un momento estelar porque sucede en tu propio signo, dándote un resplandor especial y una conexión con lo divino, que es inevitable, pero ojo con diluirte tanto en los demás, que te olvides de quién sos vos. Celebra tu sensibilidad como un superpoder y permitite brillar con esa luz suave y sanadora que solo vos tenés. En resumen, este 14 de marzo no es un día para ir a los codazos por la vida, sino para dejarse llevar por la corriente, confiando en que el mar sabe hacia dónde nos lleva. Recordá que ser sensible no es ser débil, sino tener un radar mucho más sofisticado para entender la belleza de la existencia. Estamos todos en el mismo barco navegando este océano de emociones. Y si logramos apagar un poco el ruido de afuera, vamos a poder escuchar esa melodía interna que nos guía siempre hacia lo que es verdadero para nosotros. Me encantaría que ahora te tomes un momento para reflexionar y me cuentes acá abajo en los comentarios cuál es ese sueño que sentís que se está queriendo manifestar en tu vida o en qué áreas sentís que necesitas un poco más de claridad en este momento. Te leo con mucha atención porque entre todos podemos ayudarnos a interpretar estos mensajes que el universo nos está mandando.